Buenos días, presidente. Carlos Manuel Juárez, del medio elefanteblanco.mx, aquí de Tampico, Tamaulipas, secretaria, gobernador. Presidente, en una primera pregunta, usted ha estado en las últimas, sobre todo, semanas hablando mucho de la memoria, de hacer bastante trabajo de cómo ha sido el pasado en este país. Y bueno, estamos en un estado en el que ha sucedido mucha violencia, muchos gobiernos, exgobernadores presos, algunos otros, en el caso de Cabeza de Vaca, en Estados Unidos. Pero lo que le quería preguntar específicamente respecto a la memoria es, en septiembre de 2018, cuando usted era presidente electo, hubo una reunión en el Centro Cultural Tlatelolco, en donde se reunió con, sobre todo, mujeres y hombres, familiares, víctimas de desaparición, de homicidios, de la violencia en el país, que como usted lo ha mencionado, inclusive el gobierno de Estados Unidos lo ha mencionado, fue un tema pues político del presidente Calderón, de García Luna y de todo el entramado de delincuencia organizada. En esa reunión, presidente, usted hizo un compromiso, también estaba Alejandro Encinas, hoy subsecretario, Loreta Ortiz, hoy magistrada, en el que se proponía hacer un mecanismo más amplio de justicia transicional, de darle otro cauce a los dolores del país, a las madres, a los padres, a los hermanos, hermanas. Y sin embargo, presidente, cuando ya usted entró a ejercer el poder, se centró, digamos, en una comisión de la verdad respecto a los temas políticos, de la guerra sucia y esos otros casos de la, digamos, guerra moderna o de la guerra que desató por el tema del crimen organizado, quedaron pues de lado, presidente. Usted recibió un proyecto más amplio de este mecanismo en donde hubiera verdad, reparación, justicia. Inclusive lo pregunto también en el contexto de lo que ayer se mencionaba de este pacto con los criminales que desaparecen personas y que no dejan que se busquen a esas personas. La pregunta es, ¿qué reflexión tuvo, presidente, para que este mecanismo se centrara en los casos de guerra sucia vinculados con la política y en el caso Ayotzinapa, en donde hay comisiones de la verdad, y que no fuera un mecanismo más amplio con intervención de la ONU, de sociedad civil, es decir, que fuera un mecanismo realmente completo para las cientos de miles de víctimas de desaparición y de homicidio, y que hoy seguimos sin conocer mucha información, inclusive que los mismos criminales no quieren dar a conocer, pues porque tampoco hay un entramado legal que les permita a ellos una amnistía o beneficios legales? ¿Qué reflexión tuvo, presidente, para no aplicar este mecanismo? Es mi primera pregunta. Bueno, yo creo que tu enfoque no corresponde a lo que estamos haciendo, sin embargo respeto tu opinión. Nosotros estamos buscando que se imparta justicia y sobre todo no permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado. La justicia es castigar a responsables, pero también es evitar la repetición, el prevenir, y eso es lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, así de manera muy clara, no permitimos, como era antes, la tortura, no permitimos la desaparición. El Estado no desaparece a ninguna persona, no se autorizan masacres como era antes, desde el Estado. Si vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia. Antes eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y detenidos. Ahí está. Esto es Calderón. Cuando la guerra, mira los fallecidos en enfrentamientos, heridos y detenidos. Ese índice de letalidad es muy claro. O sea, eran más los asesinados en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que los heridos y detenidos, porque la consigna era rematar a heridos, barrer, y esto se mantuvo. Mira la diferencia con nosotros. Son más heridos, detenidos, que los que pierden la vida.
Esto es un indicador de que respetamos derechos humanos en la práctica. Por eso no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil o también de las supuestas organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones defensoras de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal, y no somos iguales. Estamos atendiendo a todos, no hay impunidad. ¿Cómo vamos a ser iguales si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez y durante el gobierno de Calderón el secretario de Seguridad era García Luna?